Bienvenidos, queridos amigos. En este canal nos adentramos en los rincones más oscuros y fascinantes de la mente humana a través de relatos llenos de misterio, crimen y suspenso. Estamos encantados de que te unas a nuestra comunidad. Antes de sumergirnos en los detalles de esta intrigante historia, me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. Además, no olvides dejar tu like, ya que nos ayuda a seguir creando contenido que esperamos que disfrutes. En los inicios de la década de los 70, María Trinidad Ramírez Poblano se volvió reconocida a través de los medios de comunicación mexicanos, especialmente los impresos. Surgió de la oscuridad como una mujer común, de escasos recursos económicos y bajo nivel educativo, pero sumamente trabajadora. Su ascenso a la fama se debió a una historia que parecía sacada de una película de horror. María Trinidad, como muchas mujeres que son cabezas de familia y carecen del respaldo de su pareja, hacía todo lo posible y más para salir adelante, no solo por ella misma, sino por sus 5 hijos. María Trinidad Ramírez Poblano nació en Tecuixhuac, al norte de México, en 1926. A duras penas logró completar los primeros grados de la educación primaria, ya que desde muy joven tuvo que empezar a trabajar. Se casó tempranamente con su primer esposo y pronto se convirtió en madre de una niña, a quien llamó María Elena. Posteriormente, llegaron 4 hijos varones más: Pedro, el mayor, seguido por Mario, Reina y Guillermo, el Benjamín de la familia. Estaba acostumbrada al trabajo arduo y constante. María Trinidad se esforzaba al máximo para mantener a su familia y cuidar de sus hijos. Cocinar era algo que se le daba especialmente bien, y su sazón era muy apreciada por la gente. Por eso, decidió convertir la venta de comida en su principal fuente de ingresos para sostener a ella y a sus hijos. Se especializaba en la preparación y venta de tamales y atole, una combinación clásica y muy consumida entre los mexicanos, especialmente durante las tardes y hasta altas horas de la noche. Cada día, María Trinidad se instalaba en su cocina con todos los ingredientes necesarios para preparar sus famosos tamales, haciendo un mínimo de 200 por día. Al siguiente día salía temprano para vender su comida. La gente la conocía cariñosamente como la tamalera, y ella llevaba su mercancía en un resistente carrito de madera con ruedas de hule. Solía estacionarse frente a una panificadora en Ermita, Iztapalapa, una zona popular en la capital mexicana, iniciando su venta diaria a pocos metros de la esquina de Emiliano Zapata. Después de descubrir varias infidelidades, María Trinidad tomó la decisión de divorciarse de su esposo. En lugar de quedarse estancada en la situación, se enfocó aún más en el bienestar de sus 5 hijos. Regularmente los llevaba a una peluquería cercana al lugar donde tenía su puesto de venta de tamales. Fue en esta peluquería donde conoció a Pablo Díaz Ramírez, el dueño del establecimiento. En una ocasión, Pablo le preguntó a María Trinidad si conocía a alguien que pudiera encargarse del lavado de la ropa que se usaba en la peluquería, incluyendo las filipinas. Sin titubear, María Trinidad se ofreció a hacer el trabajo y le proporcionó su dirección a Pablo para que pudiera llevarle la ropa. Pasaron 2 meses hasta que finalmente Pablo fue a la casa de María Trinidad con la ropa para lavar, poco a poco estableciendo una relación más cercana entre ellos. La relación laboral entre María Trinidad y Pablo gradualmente se transformó en una amistad sólida. María Trinidad seguía ocupándose del lavado de la ropa de Pablo y su lencería, además de planchar todo antes de devolvérselo. Corría el año 1968 y después de varios meses de esta cercanía, Pablo decidió dar un paso más y conquistar el corazón de María Trinidad. Sin embargo, no era el único interesado en ella. Jesús Ávila Núñez, un vecino del barrio, también mostraba interés en la tamalera. Jesús implementó una estrategia peculiar: comprar la mayor cantidad de tamales a María Trinidad. Un día, reunió el coraje necesario para pedirle matrimonio, pero María Trinidad estaba enamorada de Pablo. Fue franca con Jesús y le hizo saber su elección, lo que llevó a Jesús a retirar sus pretensiones. El pasado oscuro de Pablo sorprendió a María. Sin embargo, ella y sus hijos menores se mudaron a la casa de Pablo, donde al principio todo parecía estar sobre ruedas. María Trinidad seguía con su venta de tamales y atole, mientras Pablo administraba la peluquería.
Pero con el tiempo, Pablo empezó a pasar más tiempo en casa y a trabajar menos en la peluquería. Gradualmente redujo su jornada laboral hasta quedarse prácticamente instalado en la cama o el sofá. Mientras tanto, María Trinidad continuaba trabajando día y noche para sostener a la familia. Al regresar a casa cada día, Pablo tomaba el control del dinero de las ventas, reteniendo la mayor parte para él y dejándole a ella apenas lo suficiente para los gastos diarios y las compras para los tamales del día siguiente. Parece que el turbio pasado de Pablo volvió a atraparlo. A sus 50 años, el hombre, siempre usando el nombre Pablo, pero cambiando sus apellidos de vez en cuando, empleaba distintas identidades como Pablo Elías Ramírez, Pablo Díaz Gallegos o Pablo Díaz de Rincón. En ocasiones combinaba estos apellidos o incluso se hacía llamar Rafael Díaz Ramírez. Esta estratagema le permitía evitar ser relacionado con sus antecedentes penales. En 1937, Pablo fue condenado por agredir a un hombre, lo que lo llevó a prisión por 6 años. 6 años después, en 1943, regresó a prisión, esta vez por estupro y por las lesiones causadas a una niña. Intentó cambiar su vida y buscar un empleo en la policía, pero sus antecedentes lo hicieron ser rechazado. Fue entonces cuando decidió adoptar identidades falsas para evadir la justicia, aunque eventualmente volvió a ser encarcelado. Pablo incluso llegaba a presumir por haber estado recluido en el temible Palacio Negro de Lecumberri en 3 ocasiones. Este edificio, ubicado en el noreste de la Ciudad de México, fue una prisión emblemática que hoy en día alberga el Archivo General de la Nación. Sin embargo, durante sus años como cárcel, entre 1900 y 1976, se ganó el sombrío apodo de Palacio Negro. A lo largo de su vida, Pablo experimentó altibajos, marcados por sus encuentros con la ley y sus intentos fallidos de rehacer su camino. Pablo se sumergió en el mundo del boxeo y la lucha, aprendiendo a desenvolverse en ambientes de apuestas y otras actividades ilegales, todo mientras mantenía su fachada de peluquero trabajador y honesto. Sin embargo, su oscuro comportamiento pronto se hizo evidente, erosionando la ilusión de un hogar estable. La relación idealizada entre María Trinidad y Pablo se desvaneció a medida que él revelaba su verdadera naturaleza narcisista y abusiva, centrada únicamente en sus propias necesidades. En primer lugar, dejó de trabajar como peluquero al darse cuenta de que María Trinidad ganaba más dinero con la venta de tamales que él con su negocio. A pesar de prometer ayudar en la preparación y venta de comida, pronto abandonó cualquier esfuerzo y prefirió vivir a costa del arduo trabajo de María Trinidad, pasando horas frente al televisor. No contento con dejar de contribuir económicamente, Pablo comenzó a maltratar a los hijos de María Trinidad. La situación en el hogar se deterioraba día a día, con Pablo ejerciendo un control total sobre María Trinidad, quien se veía obligada a entregarle todo el dinero de las ventas, alrededor de 120 pesos, unos $6 aproximadamente en ese entonces. Si María Trinidad lograba vender toda su mercancía, Pablo apenas le dejaba 15 pesos al día, menos de $1. Con esta suma, ella debía hacer verdadera magia para cubrir las necesidades del hogar y comprar los ingredientes para los tamales y el atole que vendería al día siguiente. Mientras tanto, Pablo derrochaba el dinero en funciones de boxeo o lucha libre en la Arena Coliseo, una afición que disfrutaba enormemente. María Trinidad sospechaba que también gastaba dinero en mujeres, pero carecía de medios para confirmarlo. Desafortunadamente, estas situaciones de abuso eran muy frecuentes dentro de las familias mexicanas, especialmente en los estratos sociales más desfavorecidos. Las mujeres se resignaban a callar y soportar en silencio. La vida de María Trinidad y la de sus hijos se había convertido en una verdadera tragedia, atrapados en un ciclo de abuso y desesperación. María Trinidad soportaba el peso abrumador de todas las responsabilidades y gastos del hogar, pero lo que realmente la atormentaba cada día era presenciar a sus hijos lidiar con las dificultades de un hogar en el que ella era la única que trabajaba. La crueldad de Pablo, que golpeaba a los niños y los maltrataba, empeoraba aún más la situación. La noche del sábado 17 de julio de 1971, María Trinidad estaba ocupada preparando los tamales para la venta del día siguiente, como lo hacía cada noche. Pablo, quien regresaba borracho de la Arena Coliseo, llegó a casa enfurecido. Para colmo,
María Trinidad no había logrado reunir suficiente dinero ese día y no podían hacer frente a varios gastos del mes. Pablo, buscando una excusa para desatar su furia, se molestó por el ruido que hacían los niños al empezar su rutina nocturna. La ira de Pablo se desencadenó de inmediato y comenzó su ciclo de abuso, primero hacia María y luego hacia los niños. Mario, de 10 años, y Guillermo, de apenas 10, fueron los principales blancos de su brutalidad. A pesar de estar jugando inocentemente en la cama como cualquier niño, Pablo, ya dispuesto a causar daño, tomó un cinturón y los golpeó sin piedad. Cada golpe resonaba dolorosamente en la mente y el corazón de María Trinidad. María Trinidad experimentaba un dolor tan agudo al presenciar el sufrimiento de sus hijos que sentía que iba a desmayarse. Cada azote que recibían los niños resonaba en su propio cuerpo como si fuera ella quien los recibiera. A pesar de querer intervenir y detener la violencia, sabía que cualquier intento solo empeoraría las cosas, así que optó por esperar en silencio, rezando para que la pesadilla terminara pronto. La golpiza finalmente cesó cuando Pablo, exhausto, mandó a los niños a la cama sin cenar. María Trinidad llevó a los pequeños a su cama y los consoló mientras lloraban juntos en silencio. Poco a poco logró calmarlos y hacer que se durmieran. Eran alrededor de las 8:30 de la noche cuando María Trinidad salió a comprar pan. Al regresar, Pablo le comunicó su decisión de separarse, argumentando que sería lo mejor si ella no quería que continuara golpeando a los niños. A pesar de que Pablo nunca mostró mucho afecto hacia los hijos de María, la brutalidad de esa noche fue el límite para ella. María Trinidad continuó trabajando, preparando la comida para la venta del día siguiente, hasta pasadas las 10:30 de la noche, mientras Pablo permanecía tirado en el sofá, viendo televisión en camiseta y calzoncillos. De repente, un torrente de recuerdos inundó la mente de María Trinidad. Las terribles palizas, las marcas y los moretones que Pablo había infligido a sus hijos. Las deudas, las dudas sobre la fidelidad de Pablo, todo ello avivó una vez más su rabia y dolor. Ya no podía soportar ni un solo acto más de maltrato. La situación no podía continuar así. Miró fijamente a Pablo, que cabeceaba frente al televisor, y sus ojos se posaron en un bate de béisbol. Sin vacilar, tomó el bate con determinación, decidida a enfrentar la situación. Una vez que se aseguró de que Pablo dormía profundamente, se acercó en silencio, cegada por la ira y el resentimiento acumulado. Después de 3 años de abusos y tormentos, María Trinidad sintió la urgencia de liberarse de ese ciclo de violencia. El primer golpe en la cabeza de Pablo desencadenó una cascada de recuerdos, cada uno más escalofriante que el anterior, como si estuviera viendo una película de horror. El gemido de dolor de Pablo la asustó, temiendo una reacción violenta de su parte. Con el corazón latiendo con fuerza, levantó el bate de nuevo y golpeó una y otra vez, sintiendo cómo el peso de su venganza liberaba años de opresión y sufrimiento. Después de la ráfaga de golpes, María Trinidad recordó el hacha que María Teresa Rueda, la dueña de la vecindad, le había prestado días atrás. Tensa por el rencor, pero satisfecha por haberse transformado en una madre valiente y protectora, salió en busca del arma. Cada golpe había marcado su transformación, disipando la sumisión que antes la había dominado. Con determinación, verificó que los niños estuvieran a salvo en su habitación antes de volver a la sala, donde Pablo yacía inconsciente pero vivo. Aunque agobiada por el pánico y la desesperación, María Trinidad temía que los hijos o Pablo pudieran sorprenderla y enfrentarla. La idea la aterraba. A pesar del miedo, sintió que debía terminar lo que había comenzado y deshacerse del cuerpo. Regresó a la habitación con el hacha y con un acto desgarrador, cortó primero las piernas de Pablo, luego sus brazos. Cada movimiento era una mezcla de miedo y determinación, impulsada por el deseo de proteger a sus hijos y poner fin al ciclo de violencia que los había consumido durante años. Trató de acomodar los restos dentro de un costal, pero a pesar de haberlo desmembrado, aún no cabían por completo. Decidió tomar nuevamente el hacha y cortar la cabeza de Pablo, lanzándola dentro de un envase grande de aceite. Afortunadamente, los niños estaban acostumbrados al ruido que su mamá hacía en la cocina por las noches y no sospecharon nada. Pensaron que todo era parte de la rutina habitual.
Mientras ellos creían que María Trinidad estaba preparando la comida para el día siguiente, ella continuaba con su macabra tarea. El tronco y las extremidades de Pablo casi cabían por completo dentro del costal. Solo tuvo que hacer algunos ajustes en las piernas antes de coser la bolsa. Ocultó el costal debajo de su cama, junto con el envase que contenía la cabeza. Entonces, comenzó a pensar en cómo deshacerse de todo eso. A medida que avanzaba la madrugada del domingo, la tamalera logró limpiar casi a la perfección, utilizando solo la luz del televisor. Limpió toda la sangre y lavó las herramientas que había utilizado. Incluso se aseó a sí misma y a sus prendas de vestir. Por la mañana, llegó a la conclusión de que no podría hacer nada para deshacerse del cuerpo. Decidió salir a vender sus tamales como siempre lo hacía. Caminó con su carrito hasta la panificadora de Ermita Iztapalapa y se dispuso a vender su comida cerca de la esquina con la calle Emilio Zapata. Mientras vendía sus tamales, los recuerdos horribles de la noche anterior volvían a su mente. Además, temía que alguno de sus hijos pudiera descubrir lo que estaba escondido debajo de su cama. Cuando la jornada laboral llegó a su fin, María Trinidad regresó a casa y encontró todo como lo había dejado desde la mañana. Los restos de Pablo seguían ocultos debajo de la cama durante todo el domingo y hasta la madrugada del lunes. Esa noche, durmió allí, luego del traumático evento del día anterior. Al llegar el lunes 19 de julio, María Trinidad se levantó temprano, antes incluso de que amaneciera. Sin perder tiempo, cargó el pesado costal en su carrito de madera y lo llevó hasta un terreno baldío en la colonia Justo Sierra, al sur de la ciudad, para deshacerse de todo el macabro hallazgo. Los vecinos de la calle Sur 71 de Justo Sierra notaron un olor fétido proveniente de un lote baldío cercano a la casa número 508. El hedor a descomposición era tan intenso que se hacía insoportable respirar en el ambiente. Al principio, pensaron que era carne en descomposición, tal vez pollos, considerando que había una granja a unos 300 metros de distancia. El terreno, como muchos otros en la ciudad, estaba abandonado desde hace tiempo, y era común que los vendedores ambulantes y otras personas lo usaran para sus necesidades. Antes de las 9 de la mañana del 19 de julio de 1971, un empleado de limpieza pública se encontraba realizando su rutina diaria. Como era habitual, recogía la basura en un área de unas 10 cuadras a la redonda, comenzando su jornada desde las 5 de la mañana. Estaba a punto de terminar su turno cuando varios vecinos le pidieron que investigara un fuerte hedor que provenía de un lote baldío cercano y les ayudara a deshacerse de un enorme costal que parecía ser la fuente del mal olor. Dos mujeres, Esperanza Hernández y su empleada doméstica, Paula Martínez, acompañaron al trabajador. Los tres se dirigieron hacia el lugar, pero fueron recibidos por una corriente de aire putrefacto que los obligó a retroceder. Sin embargo, el trabajador, con la nariz cubierta por un pañuelo y sosteniendo su escoba, se acercó al costal pestilente mientras Esperanza y Paula observaban desde la entrada del lote baldío. Aunque estaba acostumbrado a los malos olores y no disponía de equipo de protección como una mascarilla o guantes, el barrendero no dudó en tocar el costal con sus manos para investigar más de cerca. El costal, de más de 1 metro de largo y 60 centímetros de ancho, tenía una etiqueta que indicaba azúcar, maíz y frijol, capacidad 90 kilogramos. El empleado de limpieza esperaba encontrar algunas sobras de comida o restos de animales en su interior, pero lo que descubrió fue mucho más inquietante. Al intentar abrir el costal, cocido en sus 4 costados, el hedor se intensificó. Aunque no logró ver su contenido, sintió que algo inusual estaba dentro y rápidamente abandonó el terreno. Decidió llamar a la policía para informarles sobre lo que había encontrado. Los primeros en llegar fueron los agentes Juan Oliva y Miguel Romero, quienes alertaron al Ministerio Público, representado por Carlos Durán, y su secretario, Yves Leledier, de la delegación Iztapalapa. Cubiertos con bufandas para protegerse del olor, los policías procedieron a descoser el costal. Al abrirlo, una gran cantidad de moscas verdes salió volando. Con una navaja afilada, uno de los agentes cortó la tela del costal, revelando un pie humano cubierto con un calcetín azul. Sorprendidos por el macabro hallazgo,
los agentes decidieron comunicar todo a sus superiores. El subdirector de Policía y Tránsito, el general Raúl Mendiolea Cerecedo, llegó al lugar antes que los agentes judiciales y continuó con la inspección. Determinaron que, además de las piernas de un hombre, también se encontraba el torso de un cuerpo humano decapitado y las extremidades superiores. El fotógrafo de la jefatura de policía capturó numerosas fotografías mientras los oficiales buscaban la cabeza por todo el lugar. El general Mendiolea ordenó a los agentes inspeccionar el predio y remover la tierra y los montículos de basura, sospechando que la cabeza podría estar enterrada en algún lugar cercano. Sin embargo, la búsqueda resultó infructuosa. Mientras tanto, los peritos dactilógrafos tomaron las impresiones digitales de las manos del fallecido, que debido a su gran tamaño correspondían a un hombre corpulento. Luego, introdujeron los restos en bolsas de polietileno y los trasladaron en una ambulancia de la Cruz Verde al servicio médico forense. Los peritos del servicio secreto trabajaron arduamente y lograron identificar a la víctima mediante las huellas dactilares. Los restos mortales pertenecían a Pablo Díaz Ramírez, de 53 años de edad, que resultó ser su verdadero nombre, en contraste con los múltiples alias que utilizaba para ocultar sus antecedentes criminales. La ayuda de Esperanza, dueña de la casa 508, y de Paula fue crucial para descubrir la identidad del fallecido. Se les ordenó presentarse en la comisaría para rendir declaraciones. Los agentes de la División de Investigaciones se dirigieron a la calle República número 1, en la colonia Portales, en busca de la familia del difunto, ya que esa fue la última dirección registrada de Pablo. Los vecinos les informaron que se había mudado 6 meses antes y que su esposa vendía tamales en la vía pública. Tras investigar, descubrieron que la esposa del peluquero se llamaba María Trinidad y que vendía sus productos frente a la panadería La Tapatía. Vivía en la calle Pirineos número 15, en una casa semiderribada con poco tráfico vehicular. Los agentes Gonzalo Valderas Castelar, Juan Ayala Ángeles y José Cabrera, dirigidos por el mayor Jesús Gracia Jiménez, se dirigieron a esa dirección. En el interior de la casa, encontraron a una mujer de pie junto a una mesa de madera planchando ropa. Cuando los agentes tocaron la puerta, ella salió a recibirlos. María Trinidad estaba en casa esa tarde de lunes de 1971, escuchando la novela Los huérfanos junto a sus 3 hijos más pequeños, cuando llegaron los oficiales del servicio secreto a buscarla. Les preguntó secamente, sin mirarlos, qué se les ofrecía. Los agentes iniciaron el interrogatorio de rutina, preguntando si ella era la esposa del peluquero Pablo, a lo que respondió afirmativamente. Cuando le preguntaron por el paradero de Pablo, María Trinidad palideció. Los oficiales observaron cada reacción de la mujer de 45 años, de tez morena y con trenzas gruesas y largas, con toda la apariencia de una mujer indígena otomí. Con una voz cortante, seca pero nerviosa, les dijo que no sabía, que él había salido a trabajar desde el sábado y no había regresado. Los agentes continuaron indagando si tenía alguna idea de dónde podría estar, a lo que respondió que no sabía nada, aunque solía estar fuera de casa un par de días, pero estaba segura de que regresaría pronto. Los investigadores se miraron entre sí, indecisos sobre si debían comunicarle la trágica noticia a María Trinidad y cómo podría reaccionar. Sin embargo, la rigidez y frialdad de la mujer les indicaba que estaba en condiciones de recibir la información. Entonces, le comunicaron a María Trinidad que su esposo estaba muerto. Ante esta noticia, ella no mostró reacción alguna. No pronunció palabra, ni se movió. Cerró los ojos, temblaron sus labios, y se notó un rictus en su boca. Los policías esperaban que llorara, se conmoviera o se pusiera histérica, pero su reacción fue todo lo contrario. Permaneció impasible, indiferente. Sin embargo, sus ojos de repente se abrieron y brillaron. Un agente declaró después que tuvo la impresión de algo maligno, como un reflejo de un rencor ancestral. Intuyendo que ella ya tenía conocimiento del suceso, el agente Banderas le indicó a María Trinidad que los acompañara a la jefatura de policía. María Trinidad guardó silencio y no preguntó a los investigadores por qué debía dirigirse con ellos. Solamente, nerviosa, pidió permiso para ponerse un suéter, ya que empezaba a soplar viento. Se despidió de su hija Reina
de apenas 10 años, que estaba leyendo un cuento en la cama y apagó la radio que anunciaba el final de la novela. La hija se asustó al enterarse del fallecimiento de su padrastro y se preocupó al ver que su madre era llevada a la comisaría. En la oficina del comandante Godínez, donde fue interrogada, le preguntaron si su esposo tenía enemigos. Sin dudar un segundo, ella respondió afirmativamente, agregando que en las últimas semanas lo había visto muy nervioso. En 3 ocasiones lo habían detenido por vender marihuana y al retirarse del negocio recibió amenazas. Los oficiales indagaron sobre si conocía los nombres de esos hombres, a lo que respondió que no. Sin embargo, les contó que solían citarlo en la Arena Coliseo durante las luchas, ya que a Pablo le apasionaba este deporte. Después de un tiempo de preguntas y respuestas, los oficiales confrontaron directamente a María Trinidad. Le preguntaron si tenía conflictos frecuentes con su esposo. Por unos momentos, ella se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que iba a decir. Con la voz entrecortada, admitió la verdad. Les reveló que sí. Luego les contó que Pablo era su segundo esposo y que se había separado del primero debido a sus infidelidades. En su propio hogar, continuó su relato a los policías, detallando cómo conoció a Pablo en la peluquería que él tenía. Describió cómo empezó su relación y cómo progresó hasta que finalmente decidieron vivir juntos. Cuando uno de los interrogadores le preguntó si Pablo aceptó a sus hijos, ella afirmó sin vacilar que sí lo hizo. Hasta ese momento, los agentes estaban principalmente enfocados en obtener información sobre Pablo, ya que sospechaban que su muerte podría estar relacionada con asuntos sentimentales y estaban decididos a esclarecer la situación. María Trinidad fue concisa al responder sobre las discusiones con su esposo. Sin embargo, cuando uno de los oficiales le preguntó si solían pelear frecuentemente, ella se puso aún más nerviosa y admitió que sí, que las peleas eran habituales. Les relató a los investigadores que Pablo no mostraba afecto por sus hijos, que los golpeaba por cualquier motivo y que solía utilizar cualquier objeto al alcance de su mano para lastimarlos. También les dijo que, en su última discusión, que tuvo lugar el sábado anterior, el 17 de julio, las cosas habían llegado a un punto crítico. María Trinidad continuó su narración ante los investigadores, expresando su indignación por la actitud de Pablo, quien amenazaba con abandonarla y se dedicaba a disfrutar de la vida mientras ella trabajaba arduamente para mantener a la familia. Describió las noches de juerga de Pablo, su ausencia en la responsabilidad económica del hogar y su abuso tanto físico como emocional hacia ella y los niños. Cuando uno de los policías aprovechó la oportunidad para indagar si eso fue lo que la llevó a cometer el crimen, María Trinidad titubeó por un momento, pero luego admitió que sí, que lo mató por eso y que él se lo merecía. Al relatar cómo sucedieron los eventos desde el sábado 17 de julio hasta el lunes 19, María Trinidad mostró una mezcla de emociones, desde la calma hasta el arrepentimiento y la tristeza. Durante el interrogatorio, también surgió la sospecha de María Trinidad sobre la posibilidad de que Pablo hubiera intentado abusar sexualmente de su hija Reina, de apenas 10 años de edad. A pesar de la complejidad de desmembrar y deshacerse del cuerpo sin levantar sospechas, los investigadores del servicio secreto sospechaban que María Trinidad había contado con al menos un cómplice. Dirigieron su atención hacia Pedro Martínez, el hijo mayor de María, de 17 años en ese momento, y su yerno Mario Reséndiz Pacheco, casado con María Elena. A pesar de las negativas de María Trinidad sobre esta teoría, los oficiales ordenaron la detención de Pedro y Mario, sometiéndolos a diversas técnicas de interrogación en un intento de obtener una confesión, pero no lograron ningún resultado. Tanto Pedro como Mario mantuvieron que María Trinidad actuó sola en todo momento. En la casa de María Trinidad, la policía encontró evidencia como una sierra, varios cuchillos, un bate y un hacha. Dado que Pedro tenía experiencia trabajando en una carnicería, los investigadores consideraron que pudo haber ayudado en el desmembramiento, pero él afirmó que se enteró de los hechos el lunes 19, cuando su hermana le informó sobre la detención de su madre. Por su parte, Mario insistió en que podía demostrar que estaba lejos de la casa de su suegra en el momento del crimen. A pesar de las sospechas y las investigaciones, María Trinidad mantuvo su posición de que ella sola planificó y ejecutó el crimen, sin la ayuda de nadie más,
Ante la declaración convincente de María Trinidad y la falta de pruebas contundentes, las autoridades se vieron obligadas a liberar a Mario y Pedro el mismo lunes 19 de julio. Designaron una comisión para realizar una inspección ocular en la casa de la pareja, donde recopilaron todas las evidencias de interés criminalístico, incluyendo los posibles instrumentos utilizados por María Trinidad para el crimen. Durante la inspección, los investigadores encontraron la cabeza de Pablo aún dentro del bote de aceite. El forense concluyó que María Trinidad actuó sola, ya que Pablo se desangró mientras ella cortaba sus extremidades, un proceso que tomaría bastante tiempo si fuera realizado por una sola persona. Si hubiera recibido ayuda, los miembros inferiores habrían sido separados del cuerpo en menos tiempo y la cabeza habría sido cercenada antes, deteniendo la hemorragia. Pablo fue desmembrado mientras aún estaba vivo, pero inconsciente durante semanas. En los medios de comunicación de la época, se reprodujeron las posibilidades y contradicciones de los investigadores sobre los aspectos sangrientos del caso. María Trinidad enfrentó una condena de por vida en prisión, siendo sentenciada un año después del terrible suceso, en julio de 1972. María Trinidad permaneció en prisión, donde el fiscal del caso solicitó una condena de entre 20 y 40 años para ella, debido a los agravantes de alevosía y ensañamiento. Fue condenada por homicidio calificado, inhumación clandestina y profanación de cadáver. Alegó estar arrepentida y afirmó que mató a su esposo por el maltrato que recibían sus hijos. Al principio, deseaba simplemente matarlo, pero luego no sabía qué hacer con el cuerpo y temía ser capturada. Así que optó por desmembrarlo para deshacerse de los restos y desaparecer. Después de estudiar el expediente, el juez la sentenció a 40 años de prisión. Cumplió la primera parte de su condena en el Centro de Reclusión Femenil de Tepexpan, en Xochimilco, y luego fue trasladada a Santa Marta, en Acatitla. María Trinidad nunca cambió su versión de los hechos. Al cumplir el tiempo legal para solicitar su libertad, fue liberada después de 20 años en la cárcel. Se dirigió directamente a la Basílica de Guadalupe y luego a Tecuzcuyac, su lugar natal, donde sus familiares la apoyaron para pasar allí el resto de su vida. 4 años después, falleció. Cuenta la leyenda que María Trinidad utilizó algunos pedazos de carne de su esposo, los mezcló con los ingredientes de los tamales y los vendió el domingo 18 y el lunes 19 de julio de 1971. La historia de María Trinidad y otros casos similares nos confronta con la complejidad de las relaciones humanas y los extremos a los que puede llegar el sufrimiento. Es un recordatorio impactante de los peligros del abuso y la violencia de género, así como de las consecuencias devastadoras que puede tener en la vida de las personas. A través de estas historias, nos enfrentamos a la realidad de que el maltrato puede llevar a algunas personas a tomar decisiones desesperadas y extremas. Sin embargo, también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y el apoyo hacia aquellos que están atrapados en situaciones de abuso. Es crucial que como sociedad estemos atentos a las señales de alerta y brindemos el apoyo necesario a quienes lo necesitan. Además, estas historias resaltan la necesidad de promover relaciones basadas en el respeto mutuo y la igualdad, donde nadie se vea obligado a soportar el maltrato en silencio. En última instancia, la historia de María Trinidad y otras mujeres que han enfrentado situaciones similares nos insta a trabajar juntos para crear un mundo donde el abuso y la violencia de género sean inaceptables. Es un llamado a la acción para construir comunidades más compasivas, empáticas y seguras, donde todas las personas puedan vivir libres de miedo y violencia. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos en esta historia tan impactante y reveladora. Esperamos que te haya hecho reflexionar sobre la importancia de abordar el tema del abuso y la violencia de género en nuestra sociedad. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando historias fascinantes, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. Hasta la próxima y gracias por tu apoyo.